La creación de la experiencia de Jacobo Grinberg fue ese libro que como una semilla se plantó en mi cabeza y que, con el tiempo, ha crecido hasta transformar la forma en que entiendo el mundo, mi mente y hasta el simple acto de estar vivo. Cuando lo tomé por primera vez, estaba buscando algo que conectara los puntos entre las grandes preguntas que siempre me habían rondado, qué es la realidad, cómo funciona la conciencia, y las respuestas que la ciencia y la espiritualidad podían darme. Grinberg, con su mezcla única de rigor neurocientífico y una curiosidad casi mística, me habló como si fuera un guía que no teme cruzar fronteras, alguien que te toma de la mano y te dice, ven, miremos juntos lo que hay detrás del telón. El eje de la creación de la experiencia es la teoría sintérgica, una idea que Grinberg teje con paciencia y audacia, y que a mí me dejó con la boca abierta la primera vez que la entendí o creí entenderla. En esencia, dice que la experiencia, todo lo que percibimos como real, no es un reflejo pasivo de un mundo externo, sino una creación activa que surge de la interacción entre nuestro cerebro y un campo fundamental del universo, algo que él llama el látice o red espacio neuronal. Según Grinberg, el cerebro genera un campo neuronal que distorsiona esta red hipercompleja y de esa distorsión nace lo que vivimos, los colores, los sonidos, las emociones, vamos todo. Cuando lo leí me paré en seco, con el libro en las manos, pensando en cómo algo tan técnico podía sonar tan poético. En mi vida de entonces veía la realidad como un bloque sólido, algo que estaba ahí fuera y que yo solo podía mirar. Pero Grinberg me dio un vuelco. Si mi mente está co-creando lo que veo, entonces soy mucho más que un observador, soy un participante activo. Desde ese momento empecé a mirar mis días con una mezcla de responsabilidad y asombro. Cada pensamiento, cada mirada, era como una pincelada en el cuadro de mi vida. Una enseñanza que me marcó fue la del papel central de la consciencia. Grinberg no se conforma con decir que la mente procesa información, va más allá y plantea que la consciencia es la base de todo lo que existe. Usa conceptos de física cuántica, como la idea de que las partículas no tienen un estado definido hasta que las observas, para sostener que, sin un observador, no hay realidad que se despliegue. Esto me resonó porque yo solía sentirme pequeño, perdido en un universo que giraba sin importar lo que yo hiciese. Pero después de leerlo, empecé a verme como esencial, no como un grano de arena en la playa, sino una pieza clave en el rompecabezas cósmico. En la práctica, adopté una actitud más consciente. Cuando estoy en un momento, hablando con alguien o mirando el cielo, me digo, esto que vivo ahora existe porque yo estoy aquí para vivirlo. No es arrogancia, es una forma de sentirme parte de algo inmenso, y eso me ha dado una conexión profunda con el mundo. Otra lección que me llevé fue la del tiempo y cómo lo fabricamos. Grimmer dice que el tiempo no es una corriente objetiva que fluye fuera de nosotros, sino una construcción de nuestra mente, una manera de ordenar la experiencia. Habla de cómo el cerebro organiza el caos del látice en secuencias, en pasado, presente, futuro, que nos dan sentido. Eso me caló porque yo vivía atrapado en esa línea temporal, lamentando el ayer, preocupándome por mañana. Y después de leerlo, empecé a practicar el soltar esa obsesión. El presente es lo único que tengo de verdad, lo único que puedo tocar. No es que me volví un maestro zen de la noche a la mañana, pero cuando me enredo en recuerdos o planes, me paro y respiro. Solo este instante, me digo. Y poco a poco eso me ha ayudado a vivir más ligero, a saborear lo que está frente a mí sin tanto ruido mental. El libro también me enseñó que el espacio, como el tiempo, es maleable y depende de cómo lo percibimos. Grimmer dice que el cerebro no solo recibe el mundo, sino que lo moldea, que el espacio que habitamos es una proyección de nuestra actividad neuronal interactuando con esa red universal. Eso me dejó pensando en cómo mis sentidos no son ventanas pasivas, sino herramientas creativas. En mi día a día empecé a jugar con esa idea. Cuando miro una flor o una calle, me digo que no solo lo estoy viendo, sino que, en cierto modo, la estoy haciendo real con mi atención. Es una sensación extraña, pero hermosa, como si el mundo y yo estuviéramos en un diálogo constante. No lo llevo al extremo de creerme un dios, claro, pero sí me ha hecho más consciente de cómo doy forma a lo que me rodea, y eso me ha dado una especie de reverencia por el acto de percibir. Otra idea que me fascinó fue la de la unidad,
subyacente a todo. Grimmer habla de cómo el campo neuronal y el látice no son cosas separadas del universo, sino expresiones de una misma totalidad. Usa principios científicos, pero el fondo es casi místico. Todo está conectado y la consciencia es el puente que une lo físico y lo intangible. Eso me resonó porque yo solía ver la vida como fragmentos. Yo aquí, el mundo allá, los demás más allá, pero después de leerlo empecé a buscar esa unidad. En una charla con un amigo, en el canto de un pájaro, en el calor del sol. Y en la práctica adopté una actitud más abierta. Cuando algo me pasa, bueno o no tanto, me pregunto cómo encaja en ese tejido más grande. Obviamente no siempre lo entiendo, pero esa búsqueda me ha dado paz y una sensación de pertenencia que antes no tenía. Otra enseñanza que me caló fue la del poder de la atención. Grimmer dice que lo que percibimos depende de dónde ponemos el foco, que el cerebro filtra el caos del látice y construye la experiencia según lo que elegimos ver. Eso me hizo darme cuenta de cuánto control tengo sobre mi realidad. Obviamente no todo, claro, pero más de lo que pensaba. En mi vida de entonces solía fijarme en lo que fallaba, el estrés, los problemas, y eso tenía todo de gris. Después de leerlo, empecé a entrenar mi atención. Si estoy en un mal día, busco algo pequeño que me levante, una risa, un rayo de luz, y lo dejo crecer. Una vez, en un momento de caos, me senté a mirar una planta en mi ventana y me perdí en sus detalles. Obviamente no arregló todo, pero cambió mi estado. Desde entonces me digo, tú decides dónde miras, y eso ha sido como un superpoder silencioso. El libro también me dio una lección sobre la experiencia como un proceso dinámico. Grimmer no ve la realidad como algo estático, sino como una danza entre el cerebro y el universo, un flujo que cambia con cada interacción. Eso me liberó de mi tendencia a querer fijar las cosas. O sea, que la vida sea siempre buena, que todo tenga sentido. Y después de leerlo, empecé a abrazar el movimiento. Los días malos pasan, los buenos también, y todo es parte de esa creación viva. En la práctica, cuando algo me sacude, me digo, esto también es experiencia, déjalo fluir. Claro, no siempre es fácil, pero esa flexibilidad me ha hecho más resiliente, más dispuesto a navegar lo que venga. Otra enseñanza que me marcó fue la posibilidad de expandir la conciencia. Grimmer habla de cómo el cerebro, con prácticas como la meditación o la atención plena, pueden sintonizarse con niveles más altos del látice, accediendo a experiencias más amplias y profundas. Eso me intrigó porque yo era de los que vivía en piloto automático, corriendo de una tarea a otra. Después de leerlo, empecé a meditar, nada sofisticado, solo sentarme en silencio unos minutos al día y a notar cómo mi mente se aquietaba, cómo a veces sentía una claridad que no explicaba. No es que me volví un yogui, pero esos momentos me han dado destellos de algo más grande, como si tocara el borde de lo que Grimmer describía. Desde entonces busco esos espacios, un rato sin pensar, solo siendo, y eso me ha conectado conmigo mismo de una forma nueva. Por último, me llevé una lección sobre la humildad y el misterio. Grimmer no pretende tener todas las respuestas. Su teoría sintérgica es un mapa, no un dogma, y deja claro que el universo es más vasto de lo que podemos abarcar. Eso me gustó. Me invitó a explorar sin aferrarme, a maravillarme sin exigir. En mi vida adopté esa postura. Cuando algo me desconcierta, la existencia, el amor, el destino, me digo, no sé. Y está bien. Y en lugar de frustrarme, me lanzo a seguir buscando, a leer, a sentir. Es como un juego infinito. Y la creación de la experiencia me dio las ganas de jugarlo con todo. Mirando atrás, este libro me enseñó que mi experiencia no es un accidente, sino una creación viva en la que participo cada día. No me dio un manual, sino una linterna para iluminar lo que ya estaba ahí. Lo leí hace años, claro, pero sus ecos están en cómo miro el amanecer, en cómo dejo que mi mente dance con el mundo, en cómo me atrevo a ser parte del misterio. Grimmer me susurró que la realidad es un reflejo de mi consciencia y desde entonces he tratado de vivir con los ojos bien abiertos, tejiendo mi experiencia con cada paso. Te invito a hacer lo mismo. Nos vemos en el próximo vídeo.